Esta narración explora la interconexión entre la mitología y la ingeniería, demostrando que la vida diaria puede ser tan fascinante como las historias legendarias. El mundo antiguo se presenta no como una exhibición estática, sino como un enigma complejo que requiere mayor investigación y aclaración. Muchos elementos cruciales permanecen sin descubrir. El primer dato, la civilización babilónica antigua empleaba un sistema numérico sexagesimal, de donde proviene la utilización de 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo. Es relevante destacar su uso de fracciones resultantes de la división entre 3, 4, 5 y otros números, debido a la alta divisibilidad del 60. Sus tablillas de arcilla, del tercer milenio antes de nuestra era, muestran tablas de cuadrados y cubos. Por lo tanto, mientras se construían las pirámides, en Mesopotamia ya se resolvían problemas matemáticos comparables a los de un programa de séptimo grado. Segundo dato, los retretes públicos en la antigua Roma no eran solo una cuestión de higiene, sino una parte esencial de la cultura urbana. Bancos de piedra con huecos en los bordes, un canal para el agua en la parte inferior y una vara con una esponja. Todo era funcional. Pero lo más importante es que no se usaban en solitario. Allí se trataban asuntos, se discutía, se intercambiaban chismes. Era como un café, pero sin café. Los arqueólogos han descubierto decenas de estos lugares, desde Éfeso hasta Ostia, e incluso inscripciones como «El que escribe aquí, que sepa, sus manos se acortarán», posiblemente el equivalente más antiguo de «no escribir en las paredes». Tercer dato. El Palacio de Cnosos, capital de la civilización minoica, contaba con más de 300 estancias, escaleras, sistema de alcantarillado e incluso ventilación. Esto ocurrió 1500 años antes de nuestra era. Una versión del mito del laberinto del Minotauro sitúa su origen aquí, no por la fe en el monstruo, sino por la complejidad del palacio que hacía fácil perderse en él. El arqueólogo Arthur Evans, quien lo descubrió a principios del siglo XX, inicialmente creyó haber encontrado una residencia real de recreo. Después comprendió que se hallaba ante una ciudad dentro de otra ciudad. Cuarto dato. El uso de cosméticos por los antiguos egipcios tenía un propósito no solo estético. La pintura negra para los ojos, creada a base de compuestos de plomo, funcionaba como antiséptico en pequeñas cantidades, protegiendo contra infecciones. Bajo el sol abrasador, también disminuía el brillo y reducía la irritación ocular. Estudios realizados por especialistas del Louvre y la Sorbona demostraron que estos ungüentos estimulaban la respuesta inmunitaria de la piel. En consecuencia, la moda antigua era una especie de medicina callejera, muy desarrollada para 3000 años antes de nuestra era, como ChatGPT indicó. Quinto dato. Cleopatra no hablaba egipcio, sino griego koiné, una versión simplificada del griego extendida por el mundo helenístico. Procedía de la dinastía de los Ptolomeos, macedonios que llegaron a Egipto tras Alejandro Magno. Casi 3 siglos sus antepasados gobernaron el país sin esforzarse por aprender la lengua de los habitantes locales. Cleopatra constituyó una excepción. Según Plutarco, dominaba varios idiomas, entre ellos el egipcio. No se trató de un simple gesto de respeto a sus súbditos, sino de una estrategia política. La cuestión era el poder, no la afición a la lingüística. El sexto dato. A los asirios les agradaban los detalles aterradores. Al encargar representaciones de sus victorias al rey Asurbanipal, los artistas no dudaban en usar colores vivos, los cuerpos de los enemigos derrotados, las montañas de botín, los prisioneros con las manos cortadas. Sin embargo, la paradoja es que el propio Asurbanipal fue, probablemente, el conquistador más intelectual. Reunió la biblioteca más grande de su época, con más de 30.000 tablillas de arcilla. Entre ellas se encuentran el poema épico de Gilgamesh, textos médicos, textos de astronomía y cartas. Actualmente se encuentran en el Museo Británico y la mitad aún no ha sido descifrada. Hecho número 7. En la China de la dinastía Han, siglo II antes de nuestra era, se comprendía el funcionamiento de un sismógrafo. El aparato era una vasija de bronce con dragones rodeados de ranas de bronce. Dentro había un péndulo. Un terremoto movía el péndulo, haciendo que una bola cayera de la boca de un dragón a la boca de una rana.
Esto señalaba la dirección del temblor. Se atribuye la invención al científico Chang Heng. Aunque el diseño preciso es debatido, arqueólogos e ingenieros concuerdan, el principio funciona. Por consiguiente, la idea precedió a la escala de Richter en 18 siglos. Octavo dato. Las esculturas griegas estaban originalmente pintadas con colores vivos. La concepción de las clásicas esculturas de mármol blanco es un error de épocas posteriores. En la antigüedad se pintaban los ojos de Atenea, los labios de Apolo y los escudos de los hoplitas. Se empleaban pigmentos minerales y después se aplicaba una capa de cera. ¿Por qué desapareció la pintura? El sol y la lluvia deterioraron la pintura, dejando solo polvo en las excavaciones del siglo XIX. Solo la fotografía infrarroja y la microscopía revelaron la verdad. La antigüedad era colorida. Posteriormente, se creó una imagen diferente, estatuas que representan la grandeza silenciosa, pero en origen eran vibrantes y expresivas. En la India antigua, ya en el tercer milenio antes de nuestra era, existía un sistema de saneamiento avanzado. Las ciudades de la civilización del Valle del Indo, como Mohenjo-Daro y Harappa, contaban con sistemas de alcantarillado que evacuaban las aguas residuales de las casas. Casi todas las viviendas tenían su propio cuarto de baño, y el suministro de agua se realizaba a través de canales. Las calles estaban pavimentadas con ladrillos, con pendiente para el desagüe del agua de lluvia. Incluso en Roma, 15 siglos después, la higiene doméstica no estaba tan extendida. La ingeniería india de esa época superó a la de sus contemporáneos y a la de muchos imperios posteriores. Décimo punto. Los espartanos no edificaban murallas. Plutarco afirmaba que ellos creían que la mejor defensa de la ciudad eran sus propios guerreros. No se trata de una simple frase elegante. Durante siglos, Esparta careció de fortificaciones, disuadiendo cualquier ataque. La clave de su sistema no residía en la arquitectura, sino en la educación. A partir de los 7 años, los niños ingresaban en la agoge, un sistema de entrenamiento severo que priorizaba la resistencia, la disciplina y el silencio. Conquistar un ejército cuyos soldados se alimentaban con un caldo negro y dormían sobre esteras de junco era ciertamente difícil. El 11º dato. En la Alejandría de la antigüedad existía un mecanismo singular, el vendilium, una puerta de templo que se abría automáticamente cuando un sacerdote depositaba una ofrenda en el altar. Se trataba de uno de los primeros autómatas. Su creador, Herón de Alejandría, empleó vapor y un sistema de palancas. El calor del fuego expandía el aire en un depósito oculto, generando la presión que accionaba el mecanismo. Los visitantes del templo pensaban que la apertura de la puerta era obra de los dioses. En realidad, obedecía a las leyes de la física. Herón describió numerosos mecanismos similares, entre ellos un prototipo de turbina de vapor. El 12º dato es que los fenicios crearon no solo el alfabeto, sino también la industria de la tintura púrpura. Esta tintura se obtenía de moluscos marinos, los múrices, que viven en el mar Mediterráneo. Para obtener unos pocos gramos se necesitaban miles de conchas. El color resultante era resistente y de un tono noble, variando del borgoña a un morado intenso. Se convirtió en un símbolo de poder y riqueza, especialmente entre persas y romanos. Su precio era equivalente al del oro, y en Bizancio solo los emperadores podían vestir de púrpura. En Tiro, las excavaciones arqueológicas han revelado grandes cantidades de conchas desechadas, prueba de una producción que duró siglos y dejó una huella imborrable en la historia de la moda mundial. El 13º hecho. En la sociedad sumeria existían escribas profesionales, formados mediante programas especiales en escuelas llamadas edubas. Estas instituciones educativas funcionaban ya en el tercer milenio antes de nuestra era. Los planes de estudio incluían listas de sinónimos, proverbios y ejercicios de aritmética y escritura. Algunas tablillas de arcilla conservadas registran diálogos escolares. El escriba no hizo su tarea. El maestro lo golpeó con un palo. El padre regaló algo al maestro y éste se ablandó. Esto no era ficción, sino un reflejo de la realidad.
Incluso entonces, las quejas contra los maestros y la búsqueda de soluciones que satisfagan a alumnos, padres y educadores formaban parte de la vida escolar. Punto 14. En Egipto, durante el Imperio Medio, 1000 años antes de nuestra era, surgieron los primeros contratos para el suministro de grano. Los documentos de papiro detallaban los nombres de las partes, las cantidades, los plazos de entrega e incluso las circunstancias imprevistas, como inundaciones o ataques de nómadas. En el templo de Amón, en Karnak, funcionarios especializados gestionaban el almacenamiento y la distribución del grano. Un documento superviviente muestra que un proveedor llamado Sinué se comprometió a entregar una cantidad específica de cebada en 3 meses lunares. El incumplimiento suponía la pérdida de sus tierras. Esto ilustra la temprana integración de la burocracia en las prácticas agrícolas. El 15º dato. Los griegos de la antigüedad construían teatros circulares con una acústica asombrosa que sigue impresionando a los ingenieros. En Epidauro, por ejemplo, se puede escuchar el sonido de una moneda cayendo en el escenario incluso desde las gradas más altas. El ángulo de inclinación de los asientos y la forma del escenario fueron cuidadosamente diseñados. La piedra actuaba como un filtro natural para las bajas frecuencias, y la voz del actor, al reflejarse hacia arriba, mantenía su potencia. Todo esto se logró sin micrófonos, solo con matemáticas y piedra caliza. Los expertos en acústica modernos admiten que reproducir este efecto sin amplificadores es prácticamente imposible. El 16º dato. En Persépolis, capital del imperio aqueménida, se hallaron tablillas de arcilla con anotaciones sobre los salarios de los trabajadores. Las inscripciones muestran que las mujeres percibían un salario inferior al de los hombres, pero contaban con licencia de maternidad remunerada y recibían alimentos para sus hijos, grano, aceite y vino. Algunas mujeres ocupaban puestos directivos. Las tablillas, escritas en elamita, se remontan al siglo V antes de nuestra era. No son leyes, sino registros contables de uso diario. Esto demuestra que la contabilidad social existía mucho antes de los decretos y declaraciones romanos. El 17º dato. Pitágoras fue más que un matemático. Lideró una comunidad religiosa de disciplina rigurosa. Sus seguidores se abstenían de consumir habas, convencidos de que albergaban las almas de los muertos. Los aspirantes a discípulos debían guardar silencio durante 5 años antes de comenzar sus estudios. Pitágoras mismo no dejó escritos, todo nuestro conocimiento proviene de sus alumnos. Estos le atribuían poderes casi sobrenaturales. Se decía que recordaba vidas posadas, controlaba tormentas con su voz y podía abandonar su cuerpo. No era un simple grupo de estudio de geometría, sino un culto con un código de conducta, rituales y un maestro casi divinizado. El 18º dato. Sobre una columna de piedra del rey Asoka, quien gobernó la India en el siglo III a.C., están grabados decretos que abogan por la tolerancia, la no violencia y el cuidado de los animales. Asoka ascendió al trono tras una guerra brutal con Kalinga, que causó la muerte de decenas de miles de personas. Después de esta carnicería, él abrazó el budismo e inició reformas. Las inscripciones dicen: el soberano considera a todos sus súbditos como sus hijos, y no debe haber matanza de seres vivos. Esto representa uno de los primeros intentos de integrar la moral en la política de gobierno. Columnas similares, actuando como una guía moral, se erigieron a lo largo de su vasto imperio. El 19º dato. A los soldados del ejército de Alejandro Magno se les proporcionaban filtros de agua individuales, sencillas redes con las que filtraban el agua de ríos y marismas. Esto no era un acto de preocupación, sino una medida esencial para la supervivencia. Sus campañas transcurrían por regiones cálidas y pantanosas donde las infecciones intestinales resultaban más letales que las armas enemigas. La ubicación de los retretes en los campamentos estaba estrictamente regulada, siempre aguas abajo. A pesar de las condiciones insalubres, el ejército macedonio demostraba una movilidad notable. Un factor clave era la higiene simple pero eficaz. El dato 20. En Tebas, Egipto, se hallaron los primeros prótesis conocidos que datan del siglo XIII a.C. Uno de ellos es un dedo gordo artificial hecho de madera y cuero. Se acoplaba a una sandalia, permitiendo caminar con normalidad. El desgaste muestra un uso continuado.
no se trataba de un mero símbolo, sino de un artefacto funcional. Ortopedistas y bioingenieros contemporáneos han replicado la prótesis en laboratorio, confirmando su funcionalidad. La marcha con ella resulta prácticamente sin cojera. Esto indica que los antiguos médicos no solo curaban, sino que también experimentaban con la biomecánica del cuerpo humano. Desde el segundo milenio antes de nuestra era, en Mesopotamia se utilizaban contratos matrimoniales. Estos documentos especificaban las condiciones de propiedad y el comportamiento esperado de ambos cónyuges. Una esposa, por ejemplo, podía perder parte de su dote si humillaba públicamente a su esposo. El esposo, por su parte, estaba obligado a devolver a su esposa a la casa de su padre si no podía mantener a la familia. Algunos contratos incluían multas por infidelidad. Estos acuerdos se escribían en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla y se sellaban con los sellos de los testigos. En consecuencia, el matrimonio se veía como un contrato socioeconómico con consecuencias legales. El hecho número 22. Los egipcios comunes, por lo general, no empleaban el nombre propio del faraón. Utilizaban frases como «señor de las dos tierras» o simplemente «casa», pero origen etimológico de la palabra faraón. No se trataba simplemente de una persona, sino de una institución vigente, una conjunción de poder terrenal y divino. En las inscripciones de los templos se leía, «El faraón dio pan», aunque la distribución del pan la realizara otra persona. El título «pero» se registra por primera vez en el siglo XV antes de nuestra era. Inicialmente se refería al palacio, pero con el tiempo se asoció con el gobernante mismo. De este modo, un término arquitectónico se convirtió en un título real y la edificación en un símbolo de poder. El dato 23. Los atletas de la antigüedad participaban en los Juegos Olímpicos completamente desnudos. Esta práctica no respondía a motivos estéticos, sino a una tradición establecida. Se creía que la ropa obstaculizaba la demostración de la perfección corporal. La palabra gimnasio proviene del griego dimnos, que significa desnudo. Antes de la competición, los atletas se untaban con aceite y luego se espolvoreaban con polvo para evitar resbalones. Los vencedores recibían coronas de olivo y el sustento vitalicio de su polis. Los perdedores recibían prácticamente nada. Algunos, por vergüenza, ni siquiera volvían a casa. Las Olimpiadas no eran un juego, sino una prueba de estatus social. El hecho 24. Los celtas carecían de un sistema de escritura, pero contaban con memorizadores profesionales, los druidas. Estos individuos se sometían a un entrenamiento que duraba décadas, memorizando cientos de poemas, leyes y rituales. Según César, la educación de un druida podía durar hasta 20 años. La transmisión del conocimiento se realizaba exclusivamente de forma oral. La fijación escrita se consideraba una violación de las normas sagradas. Algunos textos se transmitían a través de canciones, con ritmos y melodías específicos para asegurar la precisión. Por lo tanto, la memoria colectiva celta se basaba en la memoria de las personas, no en bibliotecas. La tradición oral era tan efectiva como la escrita, simplemente seguía un método diferente. El dato 25. En Uruk, una de las primeras ciudades del mundo, más de 50.000 personas habitaban en el tercer milenio antes de nuestra era. Como contraste, Atenas, en la época de Sócrates, tenía alrededor de 30.000 habitantes. Uruk contaba con calles, templos, edificios administrativos, sistema de alcantarillado y un sistema de suministro de alimentos. Se considera, por muchos historiadores, que la escritura cuneiforme en arcilla se originó allí. La ciudad estaba organizada en distritos con funciones específicas, religiosas, artesanales y comerciales. Los ciudadanos pagaban impuestos en grano, y la administración económica estaba a cargo de los escribas. Uruk era, en esencia, una megalópolis mucho antes de que se acuñara el término. El hecho número 26. Antes de los incas, las civilizaciones de Sudamérica construyeron caminos a través de los Andes sin utilizar la rueda. La cultura Wari es un ejemplo. Construyeron senderos pavimentados, puentes colgantes de hierbas, escaleras de piedra e indicadores de dirección. Conocían las ruedas, los arqueólogos han desenterrado juguetes con ruedas, pero en el terreno montañoso resultaron inútiles. En lugar de carros, utilizaban llamas para transportar mercancías por senderos estrechos.
Por lo tanto, su revolución del transporte se logró no mediante la innovación tecnológica, sino mediante la adaptación al entorno. No qué inventar, sino qué no se necesita. Esto demuestra una notable habilidad logística, disfrazada de simplicidad. El dato 27. En la isla de Creta, los arqueólogos descubrieron un juego de mesa que data de aproximadamente 3.500 años. Se le conoce como el juego de Knossos. Se trata de un tablero de madera decorado con incrustaciones de oro, marfil y faenza. El campo de juego está dividido en casillas, con pequeños recipientes para las fichas cerca. Las reglas exactas del juego no se han reconstruido, pero se presume que era similar al backgammon u otros juegos que implican el movimiento de fichas, como el juego real de Ur. Podría ser que los sacerdotes también participaran en el juego. En consecuencia, incluso en la época de palacios, colapsos y terremotos, la gente encontraba tiempo para el esparcimiento, y lo hacía lujoso. El hecho 28. El ejército del Imperio Hitita, uno de los más fuertes del segundo milenio antes de nuestra era, poseía un servicio de inteligencia militar. Las fuentes mencionan las orejas del rey, agentes que informaban sobre los movimientos enemigos, la situación en los territorios vasallos e incluso el ambiente en la capital. Algunos reportes estaban cifrados. Una tablilla de Hattusa indica que el mensaje debía ser leído solo por quien conoce el signo del sol. Los hititas usaban la inteligencia no solo para la guerra, sino también para las negociaciones. Antes de enviar obsequios a Egipto, examinaban la situación en Tebas. El espionaje era anterior a la diplomacia. El 29º dato. La civilización maya contaba con un calendario de una exactitud sorprendente, que asombra a los astrónomos del siglo XXI. Su conteo largo registraba los días a partir de una fecha mítica de la creación del mundo. 11 de agosto del año 3114 antes de nuestra era, según el calendario gregoriano. Determinaban con precisión la duración del año solar, con un error inferior a 2 minutos, y conocían los ciclos de la Luna, Venus y los eclipses. Todos los cálculos se efectuaban sin telescopios, basándose únicamente en la observación y las matemáticas. Los templos se alineaban con las estrellas, y los gobernantes programaban las ceremonias de acuerdo con configuraciones celestes específicas. No se trataba de misticismo, sino de una sofisticada gestión del tiempo. El 30º hecho. El imperio hitita, ubicado en lo que hoy es Turquía, contaba con un sistema legal exhaustivo para la protección de los árboles. Un código específico estipulaba: la tala de una vid acarreaba una multa de plata. El daño a un árbol obligaba a plantar uno nuevo. No se trataba de un movimiento ecologista, sino de una medida de pragmatismo económico. Los árboles proporcionaban alimento, sombra y soporte para los viñedos. El sistema estaba minuciosamente planificado. El número de árboles necesarios para la compensación, la asignación de responsabilidades y el método de evaluación de daños estaban claramente definidos. Por lo tanto, las sociedades antiguas comprendieron que la sostenibilidad no era solo un concepto, sino una realidad práctica. El hecho número 31. En el Perú, los arqueólogos han descubierto artefactos misteriosos, los quipu, sistemas de cuerdas anudadas. Estos servían como método de contabilidad y posiblemente como forma de escritura. Si bien fueron utilizados por los incas, el concepto es anterior a ellos. El color de la cuerda, el tipo de nudo y su ubicación transmitían información específica. Los quipu conservados proporcionan datos sobre cosechas de grano, registros de impuestos y expediciones militares. Algunos lingüistas contemporáneos plantean la hipótesis de que los quipu complejos podrían haber contenido información textual, aunque esto no está verificado. A diferencia de los sistemas de escritura alfabéticos, los quipu representan un método de registro táctil, no visual. Se trata de archivos tangibles, un código oculto en los nudos de las cuerdas. El hecho número 32. En la China de la dinastía Tang ya existía un sistema de exámenes estatales para la selección de funcionarios. Para acceder a un puesto se requería demostrar mérito, no influencias. Los aspirantes se enfrentaban a un riguroso examen que abarcaba poesía, filosofía y caligrafía. Los exámenes se llevaban a cabo en celdas individuales donde los candidatos solo podían llevar comida y útiles de escritura. Podían durar hasta 3 días.
Los candidatos más exitosos obtenían puestos en la capital, mientras que los demás eran destinados a provincias. El ascenso en el servicio público dependía del talento y la memoria, no de la ascendencia. Este sistema perduró más de 1000 años y sirvió como precursor de los métodos de selección meritocrática modernos. El hecho número 33. En la Bulgaria actual se han descubierto los objetos de oro trabajado más antiguos conocidos por la humanidad, los tesoros de la necrópolis de Varna. Su antigüedad es superior a 6500 años. Entre los hallazgos se encuentran brazaletes, diademas, ornamentos para cinturones y vasijas, todas elaboradas con precisión de orfebrería. En total, se han encontrado cerca de 3000 objetos en las tumbas. Cabe destacar que en una de ellas no se hallaron restos óseos, solo oro, dispuesto cuidadosamente como si hubiera estado presente una persona, pero luego desapareció. Los investigadores plantean la hipótesis de que se trata de un entierro simbólico, indicador de un estatus elevado. Por lo tanto, el poder basado en la posesión del metal existía con anterioridad a los primeros reyes. El hecho 34. Los etruscos, un pueblo enigmático de la Italia anterior a Roma, utilizaban espejos que hablaban. Estos eran discos de bronce con grabados de mitos, escenas de la vida diaria y misteriosas inscripciones en etrusco. Muchos de estos espejos muestran a las mujeres no como acompañantes de los hombres, sino como figuras independientes, debatiendo, profetizando, juzgando. Algunos estudiosos sugieren que las mujeres etruscas gozaban de mayores derechos que las mujeres griegas o romanas. Su participación en banquetes, la administración de los hogares y su mención en las epitafios apoyan esta idea. Los espejos, por lo tanto, reflejan no solo la apariencia física, sino también un rol social, uno que ha permanecido en gran medida invisible y olvidado. El hecho 35. En la construcción de canales en Mesopotamia se emplearon niveles flotantes, instrumentos para regular el nivel del agua. Estos consistían en cajas de madera con flotadores y marcas, mediante las cuales los trabajadores controlaban el flujo uniforme del agua, previniendo inundaciones en las riberas. En lugar de un dibujo estático en arcilla, se usaba una herramienta móvil que se desplazaba a lo largo del canal. Los hallazgos arqueológicos, incluyendo textos de la época del rey Hammurabi, confirman la existencia de estos dispositivos. Por consiguiente, la hidrotecnia de la época no era simplemente ingeniería, sino una ciencia exacta con instrumentos de precisión comparables a los de la antigüedad. El hecho número 36. En la isla de Creta, en la época de la Edad del Bronce, se empleaba un sistema de escritura conocido como lineal A. Hasta la fecha, no ha sido descifrado. Se han descubierto tablillas con estos signos en Cnosos, Festos y otros asentamientos minoicos. La escritura se caracteriza por su orden, fórmulas repetitivas, números y tablas. Se supone que servía para llevar un registro de inventario. No obstante, el idioma en el que estaba escrito permanece desconocido. El lineal B, utilizado posteriormente por los micénicos, fue descifrado como griego antiguo. El lineal A, sin embargo, continúa siendo un misterio sin resolver. No se trata simplemente de un conjunto de símbolos, es la voz silenciada de una civilización perdida. El hecho número 37. Las legiones de la antigua Roma utilizaban máquinas de asedio portátiles llamadas escorpiones. Estas máquinas lanzaban flechas de hasta 1 metro de longitud con la fuerza suficiente para atravesar escudos y armaduras. Su estructura se componía de madera, bronce y fibras trenzadas que funcionaban como resortes. Un equipo de soldados podía manejar hasta 4 escorpiones, cambiando rápidamente sus posiciones. En el campo de batalla, esto les daba una ventaja significativa antes del combate cuerpo a cuerpo. En consecuencia, una legión no era simplemente una formación de soldados con pilums, sino una unidad militar compleja que incluía artillería, ingenieros y armas de precisión de largo alcance. El hecho 38 indica que las primeras referencias a lo que podríamos llamar anteojos, más exactamente lentes de aumento, aparecen en documentos asirios. Se descubrió una lente de cuarzo con capacidad de enfoque en la biblioteca de Asurbanipal. Esta lente pudo haber servido como lupa o como lente para concentrar la luz solar. Se han encontrado lentes similares en tumbas micénicas y en Chipre.
La lente de Nimrud, con una antigüedad estimada de alrededor de 3000 años, es particularmente notable. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que era parte de un instrumento óptico más complejo, posiblemente un telescopio. Sin embargo, falta evidencia concluyente. A pesar de ello, el hecho persiste. Las civilizaciones antiguas no solo veían, sino que también buscaban mejorar su visión. Punto 39. El sistema judicial azteca contaba con procesos de casación y apelación. Los jueces eran formados en escuelas palaciegas y tenían prohibido aceptar obsequios. La infracción se castigaba con la confiscación de bienes. Se conservan códigos legales que detallan casos desde disputas familiares hasta robos. Es notable que las acusaciones falsas recibían el mismo castigo que los crímenes mismos. La Corte Suprema estaba bajo la autoridad del gobernante de Tenochtitlan y sus decisiones eran inapelables. La jurisprudencia azteca no era un rito, sino una rama formalizada del gobierno que operaba según un horario establecido. En la región siberiana de Jacasia, los arqueólogos descubrieron placas de piedra con grabados que interpretan como mapas, representaciones simplificadas de la zona, ríos y asentamientos. Se cree que datan de la Edad del Bronce. Una placa particularmente notable proviene del Paso de Sunduki, que integra un mapa con un calendario solar. Algunas líneas reflejan con precisión la geografía real, mientras que otras marcan la posición del Sol en los solsticios. La opinión científica es que estas placas funcionaban como ayudas de navegación y objetos de significado religioso. Esto sugiere una síntesis de conciencia espacial y sentido del tiempo, materializado en piedra. El hecho número 41. En el antiguo Babilonia, la práctica médica estaba regulada por ley, incluyendo tanto la compensación como la responsabilidad legal para los médicos. El Código de Hammurabi estipulaba que si un médico, usando un cuchillo de bronce, operaba a un hombre libre y éste moría, al médico le amputarían la mano. Por el contrario, un tratamiento exitoso y la recuperación del paciente significaban una compensación sustancial para el médico, hasta 10 siclos de plata. Los castigos y las remuneraciones eran menores para los esclavos. Este sistema contractual transformó la medicina de un acto de gracia divina a una profesión con honorarios establecidos, riesgos inherentes y una posición social definida. Esto sirvió como precursor de la licencia médica moderna, rigurosa pero estructurada. El hecho 42. Los habitantes de la antigua Nubia, al sur de Egipto, ya realizaban intervenciones quirúrgicas en el cráneo, trepanaciones, hace más de 1000 años antes de nuestra era. En Sudán se han descubierto cráneos con orificios redondos y regulares, muchos de los cuales muestran señales de cicatrización. Esto sugiere que los pacientes sobrevivían a la operación. Se utilizaban instrumentos simples, cuchillos de sílex y bronce, y posiblemente un taladro con arco. La finalidad de estos procedimientos es objeto de debate. Algunos investigadores opinan que se trataba de un método para curar heridas, mientras que otros apuntan a un significado ritual. No obstante, la precisión de la técnica quirúrgica es notable. En consecuencia, el conocimiento anatómico se obtuvo a través de la experiencia práctica, no de textos escritos. El dato número 43. Teotihuacán, en el centro de México, existía miles de años antes de la civilización azteca. Se caracterizaba por sus calles rectas, distritos especializados para artesanos y extranjeros. Fue la primera megaólópolis de América con una planificación urbana zonificada. La Calzada de los Muertos era la arteria principal, con templos, edificios residenciales y mercados a lo largo de ella. Evidencia arqueológica muestra la presencia de numerosos grupos étnicos, incluyendo a los mayas. Esta sociedad multicultural sugiere una red comercial floreciente, diplomacia sofisticada y una planificación urbana avanzada. Las identidades de los gobernantes de Teotihuacán permanecen desconocidas. Aún así, en su apogeo, su población alcanzó los 200.000 habitantes, comparable a la Roma imperial. El hecho 44. La civilización griega no solo se dedicó a la observación de las estrellas, sino también a la creación de instrumentos complejos para su estudio. Un ejemplo sobresaliente es el mecanismo de Anticitera, un artefacto de bronce recuperado del fondo marino a principios del siglo XX.
Este dispositivo funcionaba como una calculadora analógica. Un sistema de numerosos engranajes, girando a una velocidad preestablecida, permitía predecir eclipses solares y lunares, las fases lunares e incluso las fechas de los Juegos Olímpicos. Su complejidad es comparable a la de los relojes del siglo XVII, aunque fue creado al menos 1000 años antes. Perdido para la historia, el mecanismo de Anticitera es considerado el primer ordenador de la antigüedad. En el año 24 siglos antes de nuestra era, en la ciudad sumeria de Lagash, se documentó por primera vez el concepto de reforma. El gobernante, Ur-Nammu, promulgó decretos para restringir los abusos de poder de los funcionarios y sacerdotes. Eliminó los pagos por entierros, impuso al Estado la responsabilidad de alimentar a viudas y huérfanos y prohibió el trabajo forzado por deudas. Los textos cuneiformes declaran: Él dio libertad a la gente de la ciudad. La palabra amargi representó la liberación. No se trató de una revolución, sino de un delicado intento de balancear el poder y la sociedad. La primera medida contra la corrupción en el mundo surgió no de un manifiesto, sino de la escritura cuneiforme. El hecho 46. En la antigua Grecia existía un sistema de jueces omniscientes, jurados seleccionados aleatoriamente en grandes cantidades. En Atenas, en el siglo V antes de nuestra era, podían participar en los juicios hasta 1500 individuos simultáneamente. Escuchaban a ambas partes, sin abogados, y votaban mediante fichas de bronce. El recuento de votos se realizaba inmediatamente después de los alegatos, y el veredicto entraba en vigor al instante. El Estado pagaba a los jueces, permitiendo así la participación incluso de los ciudadanos más pobres. Este sistema limitaba la corrupción, demasiadas personas para sobornarlas a todas. La justicia griega era un espectáculo público, ruidoso, directo e inmediato. Punto 47. En Esparta, las mujeres tenían el derecho de poseer tierras, heredar bienes y hasta entrenar en los gimnasios. Esto contrastaba notablemente con la situación en Atenas, donde las mujeres estaban excluidas de las asambleas y llevaban una vida aislada. En Esparta, las jóvenes practicaban deportes, recibían educación y participaban en la vida pública. El concepto era sencillo: una madre fuerte, un guerrero fuerte. Las fuentes históricas recogen las palabras de una espartana entregando el escudo a su hijo: con él o sobre él. No se trataba de una utopía de igualdad plena, pero en el contexto de un estado militar, a la mujer se le otorgaba un rol estratégico. Su estatus no era cultural, sino funcional, y por ello, perdurable. El hecho número 48. En la isla de Pascua se construyeron las monumentales estatuas de piedra Moai, de varias toneladas de peso cada una. Sin embargo, todo indica que su transporte se realizaba en posición vertical. Estudios científicos han demostrado la posibilidad de mover estas estatuas mediante un balanceo de lado a lado, utilizando cuerdas y un grupo de personas. Según las leyendas locales, las estatuas caminaban solas. Este método, que imita el caminar, permitía el desplazamiento de estas colosales figuras sin necesidad de ruedas o animales de carga. Marcas en la base de algunas estatuas Moai muestran evidencia de fricción vertical. Por lo tanto, la clave no radicaba en la tecnología avanzada, sino en el equilibrio y la perseverancia, casi un baile de piedras. En Babilonia existían centros médicos especializados conocidos como casas de la vida. Estos establecimientos se dedicaban tanto al tratamiento de pacientes como a la formación de futuros médicos. En las tablillas conservadas se encuentran descripciones de numerosos síntomas, diagnósticos y métodos terapéuticos empleados en el tratamiento de diversas enfermedades, incluyendo fracturas y depresión. Las enfermedades se clasificaban en visibles e invisibles, y los médicos colaboraban con los sacerdotes, utilizando tanto métodos físicos como rituales mágicos. Sin embargo, la base de la medicina babilónica era la meticulosa conservación de archivos. El médico debía memorizar los textos médicos, llevar registros detallados y transmitir sus conocimientos a sus sucesores. Esto constituía no solo una formación práctica, sino también un programa educativo sistematizado. La medicina babilónica se desarrolló gracias a la observación y la acumulación de conocimientos, y no solo a los ritos religiosos, mucho antes de la época de Hipócrates. El dato 50.
Durante la era vikinga, los pueblos escandinavos contaban con centros metalúrgicos ocultos en zonas pantanosas. Las excavaciones arqueológicas han revelado hornos utilizados para la fundición de hierro a partir de mineral de turba. La ubicación de estos centros se mantenía en secreto para proteger la producción de espadas y hachas. El proceso era complejo. El mineral se sometía a un proceso de tostado, seguido de sinterización en crisoles de arcilla, y finalmente se separaba la escoria. El hierro obtenido se utilizaba para la fabricación de armas, clavos y componentes navales. La producción era estacional, pero estaba bien organizada. Los trabajadores vivían cerca, garantizando el suministro de madera y la protección del lugar. Esto demuestra que incluso en la llamada Edad Oscura, la economía requería planificación logística y confidencialidad. El hecho 51. En la China antigua, durante el periodo de la dinastía Shang, se usaban huesos para la adivinación, omóplatos de bueyes y caparazones de tortugas. Sobre ellos se inscribían preguntas dirigidas a los espíritus. Después de quemar el hueso, se interpretaban las respuestas a partir de las grietas. Las preguntas eran específicas. ¿Debemos atacar mañana? ¿Tendrá la esposa del rey un hijo? ¿Ayudarán los dioses a la cosecha? Estos huesos constituyen la prueba más antigua de la escritura china. No se trataba solo de magia, sino de una burocracia cotidiana que rozaba lo sagrado. Se conservaban en archivos y luego se enterraban, como un diálogo con los cielos, concluido y sellado. El dato número 52. Los romanos utilizaban mapas de carreteras especiales, llamados itinerarios, en los que las rutas se indicaban con las distancias entre las paradas y los puntos de referencia. El más conocido de estos mapas es la tabla peutingeriana, un gran rollo que muestra toda la red de carreteras romanas que se extendía desde Britania hasta la India. Las carreteras se representan linealmente como en los planos del metro, pero con los nombres reales de las ciudades, las estaciones de correos y los alojamientos. Estos mapas fueron utilizados por viajeros, funcionarios y militares. En consecuencia, Roma no era simplemente un territorio, sino un sistema logístico sofisticado donde el movimiento se controlaba mediante un plan cuidadosamente elaborado, y no de forma improvisada. El hecho 53. Los Xiongnu, un pueblo nómada que precedió a los hunos, tenían una jerarquía social estricta, registrada en documentos oficiales. Las crónicas chinas describen su protocolo de corte, donde cada persona ocupaba un lugar específico, desde el Shanú, gobernante supremo, hasta los pastores. La posición de los líderes en las reuniones, la distribución del botín y los castigos por las infracciones estaban determinados por su rango. Es notable que la correspondencia diplomática del Shanú a los emperadores chinos imitaba con precisión el estilo del Imperio Celestial, incluyendo los títulos. Esto representaba la diplomacia de las estepas, dura, pero organizada, con ritual y un profundo conocimiento del ceremonial. El hecho número 54. La profesión de momificar en el antiguo Egipto era hereditaria, y el proceso de embalsamamiento podía extenderse hasta 70 días. Este proceso implicaba la extracción del cerebro a través de la nariz, utilizando ganchos metálicos, el lavado de las cavidades con vino de palma, el secado con natrón y el envolvimiento del cuerpo con cientos de metros de tela. Es notable que cada paso se acompañaba de fórmulas. No dañes el corazón, da al órgano el paso al más allá. No era una tarea médica, sino un ritual sagrado, donde la precisión se combinaba con la magia. Incluso la colocación de los amuletos seguía un patrón estricto, funcionando como un código para el paso a la otra vida. El hecho 55. En la Grecia antigua, existían monedas que cumplían una doble función, servir como medio de pago y como herramienta de propaganda. Tras la victoria en la batalla de Salamina, los atenienses acuñaron una serie de monedas con la imagen de un barco y una lechuza, símbolos de poderío naval y sabiduría. Estas monedas circularon por todo el Mediterráneo. Fueron aceptadas incluso en la distante Persia. De este modo, la moneda se convirtió en una especie de tarjeta de visita de la ciudad, un medio para proyectar su prestigio. Los griegos entendían que la ideología se transmitía no solo a través de templos y teatros, sino también mediante objetos de uso diario, especialmente si tenían valor monetario.
El hecho 56. Durante el reinado de Darío el Grande en Persia, funcionaba un sistema postal estatal, la Angaría, que precedió a los servicios de mensajería modernos. A través de todo el imperio, cada 20 o 30 kilómetros, había estaciones donde los mensajeros podían cambiar de caballos y continuar su recorrido. Heródoto escribió: «Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la noche detienen a estos mensajeros». Esta cita más tarde decoró un edificio de correos de Estados Unidos. Las cartas se transportaban en tubos de cuero, y las rutas eran conocidas solo por unos pocos. Esta red permitía a Darío administrar su imperio desde la India hasta Egipto. La fuerza del imperio dependía no solo de las armas, sino también de la comunicación. Sección 57. En el antiguo reino armenio de Urartu existía un sistema de irrigación centralizado, comparable en magnitud al sistema romano. El monumento más conocido es el Canal de Menua, construido en el siglo VIII a.C. Este canal se extendía por casi 80 kilómetros, desde fuentes montañosas hasta la capital, Tushpa, actualmente Van, en Turquía. Su recorrido incluía acueductos de piedra, túneles y tramos en laderas con una inclinación precisa. Una parte del canal sigue funcionando en la actualidad. La aldea armenia de Arinch recibe agua a través de este conducto de 3000 años de antigüedad. La ingeniería de Urartu tenía una función puramente práctica: asegurar la supervivencia de sus ciudades. Número 58. Mohenjo-Daro, un importante centro de la civilización del Valle del Indo, albergaba un gran baño, con un sistema de drenaje y revestimiento que anticipó las termas romanas en 1000 años. La estructura contaba con una piscina de aproximadamente 7 por 12 metros, con un fondo de ladrillo impermeable y escalones en los bordes. El agua llegaba a través de canales especiales, mientras que el agua usada se desviaba a un desagüe separado. Los expertos discrepan sobre la función de esta construcción. ¿Era un lugar de culto religioso o un espacio público para la purificación? No obstante, es evidente que el nivel de comprensión de la higiene y la cultura corporal en esta sociedad era avanzado, un nivel que Europa solo alcanzaría en la Baja Edad Media. Entrada número 59. En la Alejandría clásica se encontraba un aparato para distribuir agua bendita que funcionaba al introducir una moneda. Su inventor fue Herón de Alejandría en el siglo I a.C. En su interior se hallaba un mecanismo de palanca conectado a una válvula. El peso de la moneda abría el flujo de agua y luego volvía a su posición original. Este fue el primer expendedor automático del mundo, aunque no ofrecía bebidas gaseosas, sino agua consagrada. Se ubicaba en la entrada de los templos, donde los peregrinos preferían no esperar al ministro religioso. Herón también diseñó otros muchos mecanismos automáticos: marionetas teatrales, pájaros que cantaban y puertas accionadas por vapor. La ingeniería se estaba transformando en un espectáculo fascinante. El 60º dato. Los íberos antiguos de la península ibérica poseían un alfabeto que permanece en gran parte sin descifrar. Su empleo se inició en el siglo VI a.C. Integraba elementos de la escritura fenicia y griega, pero evolucionó con reglas propias. Algunos signos representaban sílabas, otros sonidos individuales. Las inscripciones se realizaban mediante el grabado en piedras, cerámica y planchas de bronce. Se hallan inscripciones desde Andalucía hasta Cataluña. Algunos textos alcanzan las 100 palabras, aunque ninguno ha sido completamente traducido. Esta escritura se encuentra, por así decirlo, en el umbral de la comprensión. Su estructura es visible, pero su significado permanece esquivo. Detrás de ella yace una lengua perdida de un pueblo sin descendientes. El hecho número 61. En el antiguo Imperio Romano existía la práctica de la damnatio memoriae, la condena de la memoria. El Senado tenía la facultad de ordenar la eliminación del nombre de una persona de todas las inscripciones, la destrucción de sus estatuas, y sus retratos eran destruidos o modificados para representar a otra persona. De esta manera, desaparecían las imágenes de emperadores derrotados en la lucha por el poder: Calígula, Cómodo y Domiciano. En ocasiones, se quitaba la cabeza de un busto y se reemplazaba por otra. Por ejemplo, un busto de Nerón se transformaba en un busto de Vespasiano.
Esto se podría considerar una manipulación política de imágenes, la destrucción de una biografía mediante la alteración de imágenes de piedra. Sin embargo, a menudo quedaban rastros, inscripciones incompletas, marcas de cincel y un rostro ajeno en un cuerpo antiguo. El dato número 62. Los asirios tenían la costumbre de escribir maldiciones en ladrillos de arcilla y colocarlos en los cimientos de las construcciones. Se inscribía el nombre del constructor, generalmente un rey, junto con amenazas dirigidas a quien dañara el edificio o borrara el nombre. La redacción era dura: que no tenga descendencia, que lo hiera la peste, que lo devore un perro. Estas inscripciones no eran simples palabras, funcionaban como un acto legal y un amuleto protector. Los arqueólogos frecuentemente descubren estos ladrillos intactos bajo templos, palacios y murallas. En consecuencia, los cimientos representaban no solo material de construcción, sino también miedo. El hecho número 63. En la isla de Delos, considerada sagrada por los antiguos griegos, había una zona donde estaba prohibido el nacimiento y la muerte. La tradición cuenta que Apolo y Artemisa nacieron allí. Para preservar su santidad, las autoridades decretaron el traslado de todas las sepulturas y el desplazamiento de las mujeres embarazadas fuera de la isla. Posteriormente, regulaciones similares se aplicaron en otros lugares sagrados. La supervisión era rigurosa, con supervisores que aseguraban el cumplimiento. No se trataba simplemente de un ritual, sino de un intento de crear un espacio atemporal, un lugar no sujeto a los procesos biológicos normales. Delos se convirtió en un mito materializado, respaldado por la ley. Dato número 64. En Sumeria existía un sistema impositivo gestionado con sellos y tablillas de arcilla. Cada agricultor estaba obligado a aportar una parte de su cosecha, ganado o tejidos a los depósitos estatales. Los escribas registraban estas contribuciones mediante sellos cilíndricos, cada uno único, funcionando como una firma personal. Estos sellos se imprimían en arcilla húmeda y la impresión resultante garantizaba la autenticidad del registro. Se han encontrado tablillas con representaciones de grano, cabras y cerveza, elementos integrantes del sistema tributario. El Estado sumerio controlaba la recaudación de impuestos no verbalmente, sino a través de la escritura cuneiforme y las imágenes de los sellos. La formación del presupuesto estatal comenzaba en los campos y culminaba en los almacenes de los templos. Punto 65. En el Neolítico, las tribus saharauis utilizaban observatorios astronómicos anteriores a Stonehenge. En el sur de Egipto, en la meseta de Nabta Playa, los arqueólogos han descubierto círculos de piedra y estelas alineadas que datan de más de 7000 años. Señalaban el solsticio de verano y la salida de estrellas específicas. Esto no era solo observación, sino un calendario para nómadas vinculado a las precipitaciones. Las piedras servían para decidir cuándo mover el ganado y dónde excavar pozos. No se trata de un templo ni de una tumba, sino de una herramienta de supervivencia representada en la geometría del desierto. El hecho 66. En la Cartago antigua existía la costumbre de las ofrendas comerciales, réplicas en miniatura de productos llevados a los templos como muestra de gratitud. Estas podían incluir zapatos de cerámica, cestas con pan modelado y barriles de vino hechos de arcilla. Cada objeto representaba una ganancia real obtenida. Se encuentran numerosos ejemplos en los templos de Tanit y Baal Hamón. No se trataba de sacrificios en el sentido tradicional, sino de un acto que simbolizaba un acuerdo entre los dioses y el comerciante. Para los griegos era una ofrenda, para los cartagineses un recibo. El templo funcionaba como un registro de los negocios exitosos. El hecho 67. En el sur de Italia, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz unas tablillas de bronce con inscripciones en osco, el idioma del pueblo samnita. Estas tablillas de abella incluyen normas religiosas y reglas para las celebraciones. La escritura es de derecha a izquierda, utilizando un alfabeto parecido al etrusco. Algunos términos son únicos, por ejemplo, la palabra para sacerdote, mediclub, cuyo significado exacto aún se discute. Los samnitas dejaron pocos documentos escritos, pero estas tablillas revelan la existencia de una religión codificada independiente de Roma. En la Edad del Hierro, ellos registraron no mitos, sino instrucciones para los rituales. El dato número 68.
La civilización inca poseía una red vial impresionante, el Capac Ñan, también conocido como el Camino Real, que unía toda la región andina, desde Quito hasta Cusco y más allá hasta Chile. Su extensión total superaba los 30.000 kilómetros. Este sistema de caminos serpenteaba por las laderas de las montañas, utilizando puentes, túneles y pasos de montaña a altitudes superiores a los 4.000 metros. A lo largo de su recorrido se encontraban lugares de descanso, almacenes, torres de señales y estaciones para los chasquis, corredores que llevaban mensajes y bienes a distancias enormes en pocos días. La comunicación se realizaba mediante quipu, cuerdas con nudos, las rutas se aprendían de memoria y los horarios se cumplían con precisión. El imperio inca se edificó no por la fuerza militar, sino por la infraestructura y la maestría en la construcción de piedra. Hecho número 69. En el antiguo Elam, ubicado en la zona que hoy conocemos como Irán, durante el tercer milenio antes de nuestra era, existían mujeres gobernantes con el título de Gran Esposa del Rey, cuyo rol trascendía las funciones puramente ceremoniales. Inscripciones en tablillas y sellos demuestran que estas mujeres mantenían correspondencia, dirigían templos y poseían propiedades propias. Una de ellas, Shin-Puju, dejó un registro de instrucciones para la construcción de un santuario. Su nombre aparece junto al del rey en una estela oficial, con la misma prominencia. Esto indica que no se trataba simplemente de una consorte, sino de una figura política con poder propio. En una época en la que la voz femenina se registraba con poca frecuencia, la suya resuena con fuerza. El hecho 70. En la actual Alemania, cerca del antiguo Oppidum de Maguncia, se desenterró un calendario de bronce. Este disco, con muescas y agujeros, se cree que data del siglo I a.C. Representa la división del año en meses lunares, ajustados al ciclo solar. Probablemente fue usado por los druidas, sacerdotes y estudiosos celtas. El calendario indica fechas importantes para la cosecha, los sacrificios y las reuniones. No es solo un instrumento para medir el tiempo, es un programa de vida. La idea aparentemente abstracta de año se convertía en un objeto tangible, un círculo con agujeros que indicaba mañana, el día de los dioses. En la ciudad de Jarapa, un centro importante de la civilización del Indo, se usaban sellos personales, cuadrados de piedra tallados con imágenes de animales y pictogramas. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado miles de estos objetos, sin que ninguno sea idéntico a otro. Se cree que servían como firmas para comerciantes o propietarios de bienes. Algunas de las piezas encontradas tienen agujeros, lo que sugiere su uso como amuletos o fichas. Casi cada sello lleva una inscripción corta, que permanece sin descifrar hasta nuestros días. No era un sistema de escritura en el sentido tradicional, sino un código personal. La mercancía marcada con este símbolo estaba protegida no por intervención divina, sino por el símbolo personal del individuo. El hecho 72. Los etruscos acostumbraban a decorar las paredes de sus sepulcros con frescos que mostraban escenas de festines, bailes y juegos deportivos. Numerosas tumbas de este tipo se han encontrado en Tarquinia, creando una impresión contradictoria. En lugar de luto, una fiesta. Los personajes representados en los frescos se muestran riendo, bebiendo vino, tocando flautas y practicando salto con pértiga. No se trata de una negación de la muerte, sino de su comprensión como una transición a un estado diferente pero no menos vital. La concepción etrusca del más allá es una continuación de la vida terrenal, llena de alegría y música. Esta es una afirmación artística. La muerte no es la oscuridad, sino otra habitación en la gran casa de la existencia. El dato 73. Antes del Islam, los árabes antiguos celebraban concursos de poesía en mercados y oasis. El más conocido era el de Ukaz, cerca de la Meca. Los poetas competían en el género de la casida, largas odas que elogiaban la generosidad, la gloria de la tribu y la belleza de la amada. Las mejores composiciones se escribían en seda con tinta dorada y se colgaban en las paredes de la Kaaba. Estas odas colgantes, o mualakat, se convirtieron en la base de la poética árabe. La clave reside en que servían para transmitir historia, leyes e ideología, mediante un ritmo memorable. El poeta no era un mero adorno, sino el depositario de la memoria tribal. El dato 74.
La antigua Nubia tenía un sistema de sucesión matrilineal al trono. La sucesión no era de padre a hijo, sino a través de la hermana. Una Kandake, monarca femenina, podía reinar en nombre de la dinastía. Amanichaketo es el ejemplo más conocido, habiendo repelido con éxito una invasión romana bajo el mando de Cayo Petronio en el siglo I antes de nuestra era. Las fuentes romanas la describen como una mujer muy fuerte, ciega de un ojo. En el arte, se la representa con insignias reales, armas y guirnaldas, como una gobernante con plenos poderes. El gobierno femenino en Nubia no era una excepción, sino una institución establecida, con sello propio, ejército y derecho a la guerra. El hecho número 75. Los fenicios desarrollaron no solo el alfabeto, sino también un sistema de pagarés que funcionaban como método de pago. En ciudades como Tiro y Sidón, los comerciantes intercambiaban tablillas con símbolos que representaban obligaciones, plazos de devolución y nombres de testigos. Algunos de estos documentos se han encontrado en placas de plomo, una medida contra la falsificación. El comercio abarcaba grandes distancias, desde el Levante hasta Gibraltar, y estos pagarés eliminaban la necesidad de transportar plata u oro. La escritura fenicia obtuvo una adopción generalizada, y sus instrumentos de deuda prefiguraron la moneda abstracta. El origen de la banca moderna comenzó con una firma de arcilla. El hecho número 76. En la isla de Chipre, en la Edad del Bronce, existían instalaciones conocidas como salas urbanas de cobre. Estas eran bodegas donde se almacenaban lingotes de cobre con la forma de pieles de buey, cada uno con un peso aproximado de 30 kilogramos. Estos lingotes funcionaban tanto como materia prima como moneda. Se han encontrado docenas de estas instalaciones en Encomi y Calabazos. Es notable que los lingotes llevaban marcas que identificaban al proveedor y al comprador. Esto indica que el comercio de metales se regía por contratos hace 3.500 años. La producción, el transporte y la contabilidad estaban organizadas sistemáticamente. Si bien las monedas aún estaban a siglos de distancia, el cobre ya cumplía la función de dinero, en forma de lingotes con forma de buey. El dato 77. En la China antigua, durante el periodo de la dinastía Zhou, funcionaban los colegios del ritual, instituciones educativas que no se centraban en las artes militares, sino en la etiqueta y el comportamiento adecuado en diferentes contextos, recepciones, templos, comidas. El cumplimiento del ritual se consideraba fundamental para la estabilidad del Estado. Se creía que el conocimiento de las normas de saludo, la precedencia, el silencio y el habla apropiada eran esenciales para el orden nacional. El libro de los ritos describe un plan de estudios que comenzaba a la edad de 3 años y culminaba con hombres perfectos, a los 30, maestros del control emocional. La música, los gestos y el atuendo eran partes integrales de la educación. En consecuencia, la cultura Zhou cultivaba no soldados ni funcionarios, sino individuos que promovían la armonía social. El hecho número 78. Los hallazgos arqueológicos en asentamientos celtas de la cultura de Hallstatt demuestran un comercio extenso con Grecia y el Este. Entre los artefactos se encuentran ánforas con vino, cerámica griega y joyas de ámbar. Los líderes fueron enterrados con calderos de bronce, probablemente procedentes de los Balcanes, y textiles, posiblemente del mar Egeo. Sin embargo, los hilos de seda descubiertos en la tumba de la princesa de Hogdorf son particularmente notables, sugiriendo contactos tempranos con la ruta de la seda. Por consiguiente, 500 años antes de César, los celtas participaban en una amplia red comercial, donde la seda y la sal eran mercancías clave. La distinción entre bárbaros y civilización era por lo tanto fluida, disolviéndose en el intercambio de bienes. Hecho número 79. En Nínive, la capital asiria, existía un archivo de sueños, una compilación de tablillas que documentaban los sueños de reyes y sacerdotes, incluyendo sus interpretaciones. Una entrada específica dice: si una persona ve una casa ardiendo, habrá guerra. Si vuela, victoria en el norte. El propósito de este archivo no era artístico, servía como herramienta de inteligencia y política.
Los sacerdotes enseñaban a discernir entre sueños significativos e insignificantes, considerando algunos sueños como proféticos, capaces de influir en los decretos reales. En consecuencia, la experiencia personal se traducía en acciones concretas. Los sueños funcionaban como informes oficiales, con validación oficial y repercusiones resultantes. El hecho número 80. En la Arabia Meridional, en el reino de Saba, se desarrolló un sistema de terrazas de riego que convertían las laderas montañosas en tierras fértiles. Su construcción abarcó siglos, culminando en la presa de Marib, una estructura de más de 500 metros de longitud, con una compleja red de canales, esclusas y sistemas de desvío de agua. Esta presa permitió el cultivo de uvas, cereales y dátiles en el desierto. Cada parcela de tierra regada estaba meticulosamente registrada, y en caso de fallo de la presa, toda la población participaba en su reparación. Tras el colapso de la presa, el reino entró en decadencia. En consecuencia, el agua no solo era la fuente de vida, sino también la piedra angular del sistema político. El control de los recursos hídricos equivalía al control del Estado. El dato número 81. La técnica de forja de acero era conocida en la India antigua mucho antes del inicio de la Revolución Industrial. Un ejemplo destacado es el acero Guts, también llamado acero de Damasco, exportado a Persia y al mundo árabe. Su elaboración se realizaba en crisoles sellados. El hierro se fundía con carbón vegetal para lograr la saturación de carbono. El resultado era un metal de gran resistencia y un patrón distintivo. Las espadas de Woods se doblaban sin romperse y cortaban fácilmente otras hojas. Este metal se menciona en textos del siglo I antes de nuestra era. Europa solo descubriría esta tecnología 1500 años después, causando gran asombro. El dato número 82. La cultura maya poseía, además de una escritura jeroglífica, un sistema numérico avanzado con el concepto de cero, 800 años antes de los números arábigos. Su sistema vigesimal empleaba un punto para representar la unidad, una línea horizontal para el 5 y una concha para el 0. Esto posibilitaba cálculos complejos, determinación de fechas, ciclos y predicciones astronómicas. El Códice de Dresde presenta tablas de eclipses solares y lunares precisas hasta el día. Para los mayas, el cero no tenía un significado filosófico, era una herramienta práctica para el cálculo. Esto convierte a su matemática no en algo arcaico, sino en algo verdaderamente moderno. El hecho número 83. En el Imperio Romano existían organizaciones femeninas que combinaban características de gremios y clubes sociales. Como ejemplo, el Collegium Mulierum Textricum, una asociación de mujeres tejedoras, contaba con reuniones, cuotas de membresía e incluso un altar propio. Estos grupos podían contratar servicios funerarios, organizar fiestas y defender los derechos de sus miembros. Algunos tenían estatuas en templos dedicados a diosas como Juno y Minerva. Sin participación formal en la política, las mujeres crearon estructuras paralelas con verdadera autonomía. El colegio les ofrecía protección y una plataforma para expresarse, no solo como esposas o madres, sino como individuos. El dato número 84. En el siglo XII, en la isla de Lewis, Escocia, se crearon las famosas piezas de ajedrez. Fueron descubiertas siglos más tarde bajo el turba. Están hechas de colmillo de morsa y hueso de ballena. Cada pieza tiene una expresión facial única. Las piezas de peón, que representan a berserkers mordiendo escudos, son especialmente memorables. Se cree que estas piezas de ajedrez fueron fabricadas en Noruega y llevadas a las Islas Británicas por comerciantes o vikingos. Reflejan no solo el intercambio cultural, sino también una forma de pensar particular. Un juego donde la torre representa una fortaleza y el peón un guerrero luchando hasta el final. El juego de mesa se convirtió en un modelo del mundo, donde la estrategia es tan importante como la fuerza militar. Número 85. En el antiguo Egipto existía el cargo de intérprete oficial de sueños, un sacerdote encargado de descifrar el significado de los sueños. La gente acudía a él para que interpretara sus sueños. El papiro de los sueños, que data del reinado de Ramsés II, ofrece interpretaciones de cientos de sueños. Por ejemplo, si una persona se ve bebiendo cerveza,
Bien, significa que recibirá una bendición. Si come un cocodrilo, mal, será devorado por deudas. Estas interpretaciones de sueños se clasificaban, se organizaban e incluso se utilizaban en el proceso de toma de decisiones. No se trataba de un psicoanálisis personal, sino estatal. La comunicación con el más allá se realizaba a través de los sueños, pero las conclusiones eran completamente terrenales: construir o no, casarse o no. El hecho 86. En el reino de Pérgamo, competidor de Alejandría, se creó el pergamino, una piel de animal fina y resistente como sustituto del papiro. La razón fue un embargo. Los egipcios dejaron de exportar papiro por miedo a la competencia en el mercado de libros. Los artesanos de Pérgamo perfeccionaron la técnica de procesar las pieles, logrando un material liso y duradero. El nuevo material era más resistente y permitía escribir por ambas caras. Para la Edad Media, el pergamino había reemplazado al papiro y el nombre de la ciudad se convirtió en sinónimo del material. Esto ilustra cómo la decisión política de un solo gobernante puede dar lugar a una tecnología que sobrevive a ciudades y reinos. El dato 87. En el Imperio Romano existía un puesto específico, el autor funerum, encargado de la organización de los funerales. No se trataba simplemente de un enterrador, sino del director de todo el ritual. Contrataba a las plañideras, coordinaba a los músicos y elegía la ruta hasta la hoguera funeraria. Las familias adineradas organizaban ceremonias fastuosas, con discursos, máscaras teatrales de antepasados y antorchas nocturnas. Es destacable que los funerales se convertían en una plataforma para las demostraciones políticas. Se pronunciaban discursos, se forjaban alianzas y se exhibía la riqueza. La muerte se transformaba en un acto público, y el autor funerum actuaba como director, con una sola oportunidad, pero con una gran audiencia. El hecho 88. En el período Yayoi de Japón, aproximadamente 300 años antes de nuestra era, se encontraron entierros con espejos, lanzas de bronce y campanas dotaku enterradas junto a los restos. Estas campanas no tenían lengüeta, no sonaban, sino que funcionaban como amuletos o indicadores de estatus social. Estaban adornadas con imágenes, campos de arroz, ciervos y pájaros. Los arqueólogos sugieren que los dotaku se utilizaban en rituales agrícolas para pedir lluvia o agradecer al espíritu de la cosecha. Su entierro se consideraba una ofrenda a las deidades de la tierra. Por consiguiente, en el Japón antiguo, el bronce no se limitaba al uso militar, sino que actuaba como un vínculo entre el ser humano y la naturaleza. El hecho 89. En la cueva de Ideonandron, en Creta, el lugar legendario donde según la mitología nació Zeus, los arqueólogos hallaron placas de bronce con plegarias al dios, precursores de las notas de buena suerte. En ellas se encuentran grabadas peticiones de salud, buenas cosechas y amor. Algunas placas tienen la forma de manos, ojos o pies, una indicación visual de la parte del cuerpo que necesita sanación. Estas placas, conocidas como ex voto, eran enterradas o colgadas en las cuevas. De esta manera, se creó un archivo pagano de esperanzas, donde cada palabra era un intento de burlar el destino, de plasmar el deseo en bronce y, por consiguiente, aproximarlo a su realización. El hecho número 90. En el período pre-incaico, las civilizaciones andinas crearon estructuras megalíticas elaboradas con una precisión excepcional a partir de piedra volcánica sólida. Sacsayhuamán, una fortaleza que domina Cusco, es el ejemplo más conocido. En ella, bloques de piedra de hasta 100 toneladas se unen sin mortero, con una precisión tal que ni una hoja de cuchillo puede deslizarse entre ellos. Las superficies de los bloques son lisas y sus ángulos multifacéticos. Las técnicas empleadas en su construcción siguen siendo un enigma. Las herramientas de piedra por sí solas no pueden explicar la precisión alcanzada. La estructura servía no solo como fortaleza, sino también como demostración de maestría y poder. Para estos constructores, la piedra no era un obstáculo, sino un material maleable sujeto a principios geométricos. En la biblioteca del rey asirio Asurbanipal se han descubierto anotaciones de carácter astrológico.
Estas anotaciones registran con exactitud eclipses, la aparición de cometas y los movimientos planetarios, especificando fechas, lugares de observación y las consecuencias que se preveían. Un texto afirma: si la luna desaparece en el oeste, el reino de Elam se debilitará. Si una estrella retrocede, se debe enviar un mensajero a Uruk. Estas observaciones se realizaron durante siglos, con astrónomos trabajando en turnos. Su interés no se limitaba al estudio del cielo, sino que abarcaba la relación entre los fenómenos celestes y la política del reino. Se trataba, en esencia, de un diario no de los eventos cósmicos, sino de los acontecimientos palaciegos, registrados bajo la mirada de las estrellas. El hecho número 92. En Drimanici, situado en la actual Georgia, se han descubierto restos de Homo erectus de hace 1.800.000 años. Estos restos muestran evidencias de cuidado hacia los individuos enfermos. Un esqueleto pertenecía a un individuo que había perdido todos sus dientes, pero que vivió muchos años después de esta pérdida. Esto sugiere que recibió alimento y apoyo de otros miembros de su grupo. En consecuencia, la compasión existía mucho antes del desarrollo de la cultura y la escritura. Se trata de la prueba más antigua de empatía social. Incluso en ausencia de templos, códigos legales e imperios, existía la ayuda y el apoyo mutuo. La humanidad es anterior a la civilización. El hecho número 93. Los hititas antiguos utilizaban juramentos con maldiciones fuertes que incluían imágenes de la naturaleza. Un texto encontrado dice: si rompes tu palabra, que las montañas se derritan como cera en el fuego, que los campos se conviertan en sal y tu familia en un charco después de la lluvia. La juramentación se realizaba públicamente en presencia de estatuas de los dioses y se registraba en arcilla o bronce. Estos documentos se hallan en el archivo de Bogaskoy. Esto no era solo un compromiso moral, sino también un acto jurídico y religioso, con plazos, testigos y un castigo definido. Las palabras no eran una simple promesa, sino un pacto con las fuerzas cósmicas. El hecho número 94. Las paredes de la cueva de Lascaux, con una antigüedad aproximada de 17.000 años, muestran no solo animales, sino también figuras con un motivo repetitivo de puntos y líneas. Algunos estudiosos consideran que se trata de antiguos intentos de registrar información, posiblemente relacionada con las fases lunares o las migraciones animales. La repetición de los elementos indica un posible sistema de conteo. De ser cierta esta hipótesis, tendríamos ante nosotros algunos de los calendarios más antiguos de la historia, creados por cazadores que no conocían la escritura, pero poseían una gran capacidad de observación. El arte, en este caso, no es ornamentación, sino memoria. En el carbón y el ocre se codifican instrucciones para la supervivencia. El hecho número 95. En Siberia, en la ribera del río Lena, se descubrió un asentamiento de humanos antiguos. Sus viviendas estaban construidas con huesos de mamut. Los huesos se disponían en forma de círculo, y sobre ellos se extendían pieles. Una de estas viviendas contiene más de 100 huesos, incluyendo cráneos de gran tamaño. Estas construcciones se remontan a 20.000 años atrás. Por lo tanto, no se trata de un refugio temporal, sino de una vivienda construida con planificación. Los humanos no solo cazaban, sino que también proyectaban, considerando factores como la resistencia, el calor y la disponibilidad de materiales. Observamos aquí una arquitectura de hielo y muerte, donde la supervivencia se convirtió en un problema de ingeniería. El hecho 96. En la antigua Grecia existían representaciones teatrales automáticas, obras mecánicas impulsadas por el agua o el vapor. Herón de Alejandría describe un teatro en una caja donde las figuras se movían en círculo, los escenarios cambiaban, simulaban el trueno y el fuego. Todo esto sucedía sin la intervención de actores humanos. Estos mecanismos representaban escenas mitológicas, como el juicio de París o el regreso de Odiseo. Los espectadores observaban el movimiento de los personajes divinos en el escenario, controlados por un mecanismo oculto. En estos dispositivos, el arte y la ingeniería se unían para crear un espectáculo maravilloso, y ningún actor podía perderse una función. El hecho 97. En la antigua Esparta, los reyes poseían 2 tronos cada uno, debido a la existencia de 2 reyes gobernando simultáneamente.
Este sistema dualista contaba con dos monarcas de diferentes dinastías, los Agíadas y los Euripóntedas. Un rey lideraba el ejército en las campañas militares, mientras que el otro se encargaba de la administración de la ciudad y sus asuntos internos. La muerte de un rey no afectaba la posición del otro, la sucesión se realizaba únicamente dentro de la dinastía del rey fallecido. Este arreglo proporcionaba un equilibrio de poder y disminuía el riesgo de usurpación. Sin embargo, la autoridad de los reyes estaba siempre sujeta al control de la Jerusía, el Consejo de Ancianos y la Asamblea Popular, que podía vetar las decisiones de cualquiera de los reyes. Por lo tanto, la monarquía espartana era firme, pero no absoluta, similar a un cuchillo sostenido firmemente por dos manos. El hecho número 98. En la región de Mesoamérica se utilizaban códices, libros elaborados con corteza de higuera tratada, con cal y plegada en forma de acordeón. Las civilizaciones maya, azteca y mixtecas los emplearon para registrar calendarios, crónicas y mitos. Un ejemplo destacado es el Códice Borgia, un manuscrito profusamente ilustrado que describe rituales de sacrificio, fenómenos astronómicos y días de especial significado. La lectura de estos códices difería de la lectura lineal, implicaba una interpretación diagonal, considerando el color y la simbología como un juego. Los escribas recibían una extensa formación y los códices eran considerados reliquias sagradas, sirviendo no solo como repositorios de conocimiento, sino también como recipientes de lo divino. La colonización provocó la destrucción de la mayoría de los códices. Sin embargo, los ejemplares supervivientes siguen siendo un testimonio del excepcional pensamiento visual. El hecho número 99. Los tracios antiguos, que habitaban los Balcanes, tenían un culto a la música ligado a misterios y rituales. La leyenda dice que Orfeo era de allí. Los arqueólogos han desenterrado flautas de bronce, arpas y liras, así como pinturas murales donde un músico aparece en el centro de la escena, rodeado de sacerdotes y guerreros. En algunas sepulturas se encontraban instrumentos musicales junto al difunto, indicando su función como guías al más allá. La música no era simple entretenimiento, sino una fuerza capaz de controlar a las bestias, a los dioses y a la misma muerte. Para los tracios, el arte sonoro formaba parte del ritual, actuando como el lenguaje del alma. Dentro de la cueva Chauvet, situada en Francia, se encuentran pinturas rupestres con una antigüedad superior a 30.000 años, las más antiguas conocidas a nivel mundial. En ellas se representan caballos, rinocerontes, leones y bisontes, utilizando la perspectiva, el movimiento y las sombras. Algunas escenas presentan un efecto casi animado. Un animal tiene varias cabezas, probablemente para representar la carrera o el giro. Los pigmentos empleados fueron ocre y carbón, en ocasiones mezclados con grasa. La identidad del artista permanece desconocida. Sin embargo, es evidente que la persona que trabajaba en la oscuridad de la cueva, utilizando una antorcha y pigmentos naturales, ya no era simplemente un superviviente. Era un creador, un director y un cronista. El arte no nació con los marcos y las firmas, sino con el aliento en la profundidad de la piedra.